En esta ocasión seguiremos ahondando en el tema de las pensiones para conocer cuáles son los requisitos con los que debe contar toda persona para tener derecho a su pensión. Anteriormente mencionábamos cuáles eran los tipos de pensiones a las que tiene derecho un trabajador. El día de hoy hablaremos sobre las modalidades de retiro anticipado y retiro por cesantía o vejez. De esta forma también podremos apreciar algunas de las diferencias entre lo que marca las leyes de 1973 y 1997 en relación a las pensiones. Antes de hablar de los requisitos, comencemos por mencionar qué es un retiro anticipado y qué es un retiro por cesantía. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada es el más conocido de todos y se da cuando el asegurado queda privado de trabajo remunerado a partir de los 60 años de edad, tratándose de la pensión de vejez cuando el asegurado haya cumplido 65 años de edad. Como ustedes pueden ver, la diferencia radica en la edad en la que se tramita. Ahora bien, la pensión por retiro anticipado es relativamente nueva y forma parte de las reformas que se hicieron a la ley del IMSS en 1997. Para el derecho al goce de la pensión por retiro anticipado, el asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las edades establecidas por la ley del Seguro Social, es decir, los 60 años, siempre y cuando la pensión que estará obligada a la aseguradora a otorgar de por vida al pensionado sea mayor al 30% de aquella que el Estado garantiza una vez cubierto el seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. ¿Cómo es esto? Recordemos que una de las modificaciones a la ley de 1997 es en relación a la entrada de las afores. Lo que tú tienes ahorrado en tu afore se utilizará para comprar tu pensión, además del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios. Esto se va a hacer por medio de una aseguradora. En este caso, recibirás el resto de tu vida una pensión de manera mensual por parte de la aseguradora que tú elijas, quien también cubrirá las pensiones de tus beneficiarios en caso de tu fallecimiento. Para comenzar a hablar de los requisitos necesarios para tramitar una pensión, es necesario dejar en claro un punto que pocos conocen, y este es que los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la nueva ley podrán optar por acogerse a los beneficios de la ley de 1973 y a la ley de 1997. Es decir, que esta persona podrá solicitar cuál es la ley que más le conviene. En el caso de que una persona quiera pensionarse por la ley de 1973, los requisitos para pensionarse por cesantía en edad avanzada son los siguientes. Primer punto, que el empleado haya sido dado de alta ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, que es cuando entró en vigor la nueva ley. Tener cumplidos 60 años al momento de causar baja ante el IMSS. Haber cotizado como mínimo 500 semanas ante el IMSS o el ISSSTE. Estar dado de baja ante el IMSS o el ISSSTE al momento de realizar la solicitud. Encontrarse privado de trabajo remunerado. Y si es el caso, estar dentro del periodo de conservación de derechos, que son una cuarta parte del tiempo de cotización reconocidos por el instituto. En el caso de la pensión por vejez, los requisitos son los siguientes: que el asegurado como mínimo tenga 65 años de edad. De igual forma, que el asegurado tenga como mínimo 500 semanas cotizadas ante el ISSSTE o el IMSS. También que haya causado su baja y, si es el caso, estar dentro del periodo de conservación de derechos. Como lo habíamos comentado anteriormente,
La pensión por vejez y la pensión por cesantía son muy similares. La diferencia radica en la edad en la que se tramitan. Ahora con este punto, ustedes podrán apreciar una de las grandes diferencias entre la pensión en la ley anterior y en la nueva ley. En el caso de la pensión de cesantía en edad avanzada, y esto es a elección del asegurado siempre y cuando haya sido dado de alta antes del 1 de julio de 1997, es tener cumplidos 60 años al momento de causar baja ante el IMSS. Hasta aquí no vemos ninguna diferencia. El segundo punto es haber cotizado ante el IMSS o el ISSSTE 1,250 semanas como mínimo. Esta es una de las grandes diferencias entre la nueva ley y la ley anterior. El tercer punto es estar dado de baja ante el IMSS o el ISSSTE al momento en el que se realiza el trámite de la pensión. Y por último, encontrarse privado de trabajo remunerado. En el caso de la pensión por vejez, que como sabemos es muy similar a la pensión por cesantía, los requisitos en la nueva ley son los siguientes: que el asegurado haya cumplido 65 años de edad, haber cotizado como mínimo 1,250 semanas y por último, la previa baja como asegurado ya sea ante el IMSS o ante el ISSSTE. Ahora hablemos de esta nueva modalidad de pensión que entró en vigor a partir de 1997. Estamos hablando de la pensión por retiro anticipado. Los requisitos son los siguientes: ser menor de 60 años de edad. Segundo, que la pensión que se calcule en el sistema de rentas vitalicias sea superior al 30% de la pensión garantizada por el Estado. Tercero, quedar privado de trabajo remunerado. Y por último, tener un mínimo de 1,250 semanas cotizadas en el IMSS o en el ISSSTE y reunir en su cuenta individual los recursos antes señalados para poder financiar su pensión y el seguro de sobrevivencia para sus familiares. Vamos a explicar un poquito esto. Los recursos financieros a los que nos referimos es lo que tienes ahorrado en tu Afore, y esto se utilizará para comprar tu pensión y tu seguro de sobrevivencia. En caso de que el monto mensual de este seguro que tú has adquirido no sobrepase el 30% de lo que garantiza el Estado a un pensionado, el trámite no se podrá llevar a cabo. ¿Y cuál es este monto que el Estado garantiza? Pues es el equivalente a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Sí, lo escucharon bien, un salario mínimo. Si el monto de su pensión por retiro anticipado supera el 30% de un salario mínimo, podrá proceder. Tomemos en cuenta dos puntos importantes. Como ustedes observaron, uno de los requisitos para tramitar la pensión ante la ley de 1973 es estar, si así es el caso, dentro del periodo de conservación de derechos. Estamos hablando que si algún empleado ya no cotiza ante el IMSS en una empresa formal, todavía tiene una cuarta parte del periodo en donde sí estuvo cotizando ante el IMSS para realizar el trámite de su pensión. Ahora bien, en la Ley del Seguro Social de 1997 no se considera la conservación de derechos para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, por lo que el asegurado que haya cotizado con esta ley podrá solicitar su pensión en cualquier momento cumplidos los requisitos. Ahora el segundo punto, que es una de las dudas que tienen muchos trabajadores de la tercera edad, y es si el asegurado tiene 65 años o más y no reúne las semanas de cotización, puede retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición, o bien puede seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión.
Si cuenta con un mínimo de 750 semanas, tendrá derecho a prestaciones de servicio médico y de maternidad. Por último, ¿sabías que si un trabajador cotizó ante el IMSS e ISSSTE, puede solicitar la integración de sus semanas cotizadas? Lo anterior aparece en el artículo 141 de la ley del ISSSTE y nos menciona que los trabajadores que hubieran cotizado al instituto y que en virtud de una nueva relación laboral se inscriban al IMSS podrán transferir a este último los derechos de los años cotizados en el ISSSTE. De igual manera ocurre en viceversa.